ya está Roberto Baradel aquí en los estudios de Radio Realpolitik. ¿Cómo estás, Roberto? Muy bien. ¿Cómo Bien. les va a ustedes? Andando ¿Bien? De aquí para allá. Bien, bien. Me imagino que estás, porque te veo que estás acá, sí, allá, con lo del Delta. Cumplo con lo del Delta y cumplo con el compromiso. Ustedes me han llamado del primer programa. No había podido venir, así que cumplo hoy con el compromiso. Y estamos recorriendo. Ayer estuve en Punta Indio. Sí. Bueno, hoy estuve en algunas reuniones aquí en La Plata, también con alguna, por el tema de bachilleratos de adultos. Claro, esa es una situación tremendo, compleja que se está dando y bueno, seguimos con diferentes. Mañana voy a estar en Mar del Plata, bueno, estamos en recorriendo diferentes lugares. Roberto, ahora vamos a adentrarnos un poquito en el tema bachillerato de adultos porque nos preocupa, pero antes que nada quería consultarte, estás nominado a un premio, sí. Estás nominado a un premio, el premio Solidaridad Internacional de NASUNT. Sí, que es el sindicato docente más importante o el más grande de Inglaterra. De Inglaterra. Claro. Sí. Bueno, ¿llegaste a este premio gracias a Vidal? Y quizás algo hayan contribuido Vidal, el presidente Macri, sí, por el tema de los ataques en términos generales que recibimos, la persecución, la verdad. Digamos que este premio es en reconocimiento a la lucha que estás teniendo en defensa de los docentes. De los docentes, de una educación pública de calidad y también de solidaridad internacional, porque nosotros nos hemos expresado en varias de las luchas, varios de los conflictos que se dan a nivel mundial y hemos acompañado también, ¿no? Yo te digo que nunca fui a Inglaterra, he ido a Europa, pero nunca a Inglaterra, fui a diferentes países por mi rol como secretario de Relaciones Internacionales. Conozco al secretario general porque lo he visto en Canadá hace unos años cuando fue el Congreso Mundial de Educación, de la Internacional de la Educación, pero no teníamos una relación ni fluida ni cercana, sino nos hemos visto. La primera vez que conversé fue hace unos años en Canadá y bueno, y esto nos tomó por sorpresa que haya llegado a esta nominación porque no nos habían consultado y nada tampoco. Claro. ¿Y cuándo es, Roberto? Es ahora en marzo, el 31, 1 de marzo. Tenés que viajar. Tengo que viajar, vamos a ver cómo está el tema del conflicto acá y todo con esta situación. No, te preguntaba porque te imaginarás Clarín y otras publicaciones van a estar esperando que vos te vayas a un shopping o salgas con la valijita. Viendo cómo sacás el pasaje, con qué lo pagás, además con cuántos plasmas vas a volver. Claro, exactamente, pero nunca me pudieron encontrar con nada de eso. Sacan fotos del tema de aeropuertos, de recorrida, de cruzar lugares y demás, pero nunca tuvieron una foto ni trayendo plasmas ni comprando en un lugar y demás, que podría hacerlo tranquilamente, porque si uno viaja a otro lado a veces trae algún recuerdo o algo, pero no lo pudieron hacer, pero bueno, lo inventan igual, no importa. Bueno, hay algo particular, este reconocimiento se conoce días después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte en realidad, ¿no? Si no me equivoco, está tratando tu caso. La Corte, exactamente. Que es la persecución que estás teniendo. Sí, es más colectivo. A través del Centro de Estudios Legales y Sociales, ellos han planteado cómo hacer cuando hay persecución. Estaba claro que cuando hay persecución con organismos de derechos humanos o defensores de derechos humanos, que interviene la Corte cuando hay situaciones de abuso. Pero cuando vieron que se estaba dando en diferentes lugares de Latinoamérica, en particular Argentina, hay otros países muchos más graves, ¿no? En Colombia ni hablar de docentes asesinados, dirigentes sindicales, en México, por hoy asesinaron, ¿no? A la dirigente feminista. Hoy en Brasil, dirigente feminista y de izquierda en contra de la militarización en Río de Janeiro, fue asesinada, acribillada, la verdad. Tremendo. Un desastre, tremendo. Bueno, hay casos, pero con el tema de derechos humanos estamos más enfocados. Con el tema de dirigentes sindicales, ellos toman esto. La defensa de los derechos de los trabajadores o la vigencia de los derechos de los trabajadores, los mismos derechos son derechos humanos, que se tienen que respetar, y los que defienden los derechos de los trabajadores son defensores de los derechos humanos. En esa perspectiva entablaron una denuncia entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que además se denunció, estuvieron los jueces denunciando las presiones en Argentina por las camaristas
por la situación, por ejemplo, de las camaristas que votaron el año pasado, fallaron claro, a favor, ¿no? de, claro, lo de la bancaria concretamente, que les dijeron que le iban a iniciar juicio político, de lo de abogados laboralistas, que el presidente se refirió como mafioso, y bueno, y diferentes situaciones, un delegado de perfil que lo echaron por ser delegado, el tema del sindicato de prensa, intervenciones a los sindicatos, situación de los docentes de Tierra del Fuego que fueron exonerados algunos del sindicato, y en ese marco presentaron la denuncia con respecto a lo que me estaba sucediendo a mí. La Corte, eso fue el año pasado, no me acuerdo en qué mes, si octubre, septiembre, octubre, no recuerdo bien, en Uruguay, porque siempre que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sesiona en un país diferente de los casos que va a tratar para que no existan presiones. Claro, ¿no? claro. Te digo que participó el gobierno argentino. Ahora, por decisión propia, la Corte de oficio convocó a una audiencia para tratar exclusivamente el caso en la Argentina de protesta social y persecución. Sí. Y eso fue en Colombia. Yo iba a viajar, por la paritaria no pude viajar, y fue la secretaria de Derechos Humanos, representándome del SUTEBA, Patricia Romero Díaz, y ahí expusimos la situación como seguía estando en Argentina. Roberto, hablaste de paritarias. Bueno, queremos saber ¿en dónde estamos parados? Los padres de los chicos, los alumnos, los docentes, no sé, la comunidad, todos están atentos y queriendo saber qué pasa, ¿por qué no se puede llegar a un acuerdo? Porque la gobernadora Vidal, como el año pasado, en lugar de tener vocación de negociación, hasta ahora lo que han mostrado es querer imponer una pauta salarial, una pauta a la baja. 15%. Hubo 4 reuniones, 3 de paritaria general y una de comisión técnica, y no se mueven del 15% en 3 cuotas. Cuando hay una negociación, las partes llevan los planteos, pero van cediendo en función de encontrar un punto de acuerdo o un intermedio, un punto de acuerdo. No es el caso del gobierno. Hoy leía en el diario El Día de acá de La Plata que nos iban a convocar el miércoles que viene y que pero no se iban a mover de la propuesta. Bueno, si eso sucede, evidentemente es lo que decimos nosotros, que negociar con los chicos en las aulas es una gran puesta en escena. Lo podían haber hecho en diciembre, no lo hicieron, estaban los chicos en las aulas, no nos convocaron. En enero no estaban, no tenían necesidad de estar, no nos convocaron. Esperaron, pasaron los primeros 15 de febrero tampoco, días de febrero tampoco. Ahora, estamos con los chicos en las aulas. Sí. Ahora, no solamente no los convocan, no que nos convocan, no modifican la propuesta, sino que están cerrando escuelas. Y estamos discutiendo por el tema de bachilleratos de adultos, estamos discutiendo por las Islas del Delta, que afortunadamente pudimos revertir todas, ¿no? La verdad que las 8 escuelas. Sí, las 8 escuelas que en San Fernando, que las habían cerrado, pudimos reabrirlas. Es una resistencia muy fuerte de la comunidad. No fuimos solamente los docentes, que decir, los padres jugaron un rol fundamental. Pero, por ejemplo, yo ayer voy a Punta Indio con esto de la optimización de recursos. Están fusionando muchos cursos. Ahora, entre los cursos que fusionaron, yo lo hablé con el ministro, él quedó que lo íbamos a conversar. Ahora fueron inspectores a Punta Indio, esperemos que se revierta la situación. Funcionaron en 2 parajes. Rural Indio es un paraje rural dentro del distrito, y La Viruta también es otro paraje rural. Entonces, ahí hay 2 escuelas secundarias en cada uno de los lugares. No es que fusionaron, por ejemplo, un segundo año, que había 2 segundos años en la escuela secundaria y que tenían pocos chicos, que eso es lógico. En una misma institución. En una misma institución y en el mismo año. Tomaron, como había pocos chicos, rural estoy hablando, no estoy hablando. Había pocos chicos en el tercer año. Que y ya en el segundo, es per se. Per se, porque es rural. Si es rural va a haber pocos chicos. Como en el segundo y tercer año, ¿qué hicieron? Tuvieron la peregrina idea de fusionar segundo con tercero. Esto no lo habíamos visto nunca. Con tercero. Ah, no, y no solamente segundo pero con tercero. Pero los de segundo van a tercero y los de tercero se quedan en tercero. Y los terceros se quedan, quedan en tercero, y los de segundo en tercero en segundo, porque le tienen que dar clase a los 2 cursos, a los 2 años. Pero no solamente eso, cuarto con quinto. Los que en esos años, entonces dijimos, no, mira, una cosa que ustedes fusionen, porque hay pocos chicos. Por ejemplo, una escuela urbana, que además en el mismo año es una cosa, ahora una escuela rural, y además que junten los años, la verdad, ¿dónde está el tema de la educación de calidad? Si le quitan horas a los mismos chicos. Ahora, esta situación que bien describir, que se puede tomar de ejemplo, ¿no, Roberto?
¿Qué hay detrás? Digamos, ¿hay impericia, hay ignorancia, hay una deliberada... mala intención? Claro, un apunte hacia una hoja de Excel donde hay que cumplir a rajatabla eso, o directamente lo que hay es, bueno, acá va a estudiar el que puede y el que no puede, no estudie. Yo creo que hay una orden que es ajuste. Una indicación. Ese es el eje, ¿no? Es el eje. Optimización de recursos igual ajuste. Habría que hacerle una nota a la Real Academia Española y decir que en una frase, en la República Argentina, en una provincia, o la provincia de Buenos Aires, cuando el gobierno habla de optimización de recursos, habla de ajuste, sinónimo de ajuste. Porque es lo que está pasando, que pasó con las Islas del Tigre. Claro. Las islas, de San Fernando, que es claro, no fueron al territorio, y digo que no fueron al territorio porque el ministro se informó ahí que no habían ido al territorio, los funcionarios que tenían que haber, él había ordenado que vayan al territorio. Desde acá, desde un escritorio dijeron, un funcionario de tercera, cuarta línea agarró un mapita, dijo, acá hay 8 chicos, acá hay 6 chicos, y acá hay 10 chicos. Entonces los juntamos a todos acá y bueno, tenemos esto. Tremendo. Y unificamos. Una locura. Ahora, lo que no repararon, que eran los chicos vivían en islas, en arroyos diferentes, que tienen diferentes entradas, diferentes horarios, son comunidades más chicas. Una especie de línea recta. Exactamente. La más corta, donde todos podían llegar. No podían llegar, pero no tenían en cuenta, claro, todas las adversidades que geográficamente le ofrece el territorio. Con 2 transbordos de lancha, teniendo a chicos media hora de 3 años sin docente arriba de la lancha, porque no tenían, en el tema del cambio, que un chico subiera a la lancha a las 7 de la mañana y volviera a las 7 de la tarde, de 3 años. Claro. Una locura. Claro, porque uno se imagina que es un río, pero en realidad no es un río, es una multiplicidad de ríos que se cruzan, canales, que no es fácil viajar por ahí, tenés que ir para un lado, volver al otro, dar una vuelta. Y menos la lancha colectivo. La lancha colectivo a ese lugar tarda 2 horas y media en llegar, que es lo que van. Después uno, si tuviera una lancha con otra capacidad o a veces cuando nosotros recorremos, que podemos alquilar alguna o la que tenemos ahí en el recreo, llegás en 1 hora y cuarto. Ahora la lancha colectivo tarda 2 horas y media. Ahora, por eso vos decías ajuste, pero además de ajuste no les importa. Digamos, hay una clara demostración de falta de sensibilidad. Un pibe de 3 años no puede irse de la casa a las 7 de la mañana y volver a las 7 de la tarde. Es imposible, ¿me entendés? Eso. Y no lo querían entender. Y en el último, yo le hablé con el ministro nos recibió en eso. Estás hablando de Sánchez Cini. En eso creo que estuvo bien, recibió a los padres. Y la última escuela, le digo, había ya un capricho. Un jardín era un jardín primaria, en Caracoles. Caracoles. Y le mandaban a él, pero ahí hay un capricho, inclusive metió la cola a la política partidaria, entre comillas, porque hay un capricho. Si están los papás, no se quieren ir de la escuela, les mandan la lancha, no se van, y los maestros están dispuestos a ir a la escuela, y entra la lancha ahí, ¿para qué los vas a llevar a otro lado? Ya llega, bueno, finalmente él dijo, bueno, vamos a hacer una reunión. Fue María Laura Torres con Ciriliano, que es creo que es el subsecretario de Educación, claro. Y bueno, ahí se pusieron de acuerdo con una cuestión de sentido común y se reabrió la escuela. Bueno, bien por ese lado. Roberto, vamos a meternos en un tema que, bueno, estuvimos tratando aquí en la Ciudad de La Plata, está sucediendo ahora, el cierre de los bachilleratos. No lo quieren plantear así porque siempre utilizan estas palabras, reacomodamiento, adaptación. Pero lo concreto que lo salimos a denunciar, aparecen 2 notas, una en Clarín y otra en La Nación, la reforma de la escuela. La reforma. Bueno, lo concreto es que hoy alguien que va a una escuela de la periferia, acá a 10 kilómetros saliendo del casco, va y le dice, vengo a inscribirme, un adulto de 18 años, para hacer... No podés acá, tenés que ir a los CENS. Son 3 que están acá concentrados y que tienen una oferta magra porque es lo que pueden tener. Digo, ante esta realidad, ante la reducción de los fines, que eran 500 hace 2 años, 200 y pico el año pasado, y 35, me dice la titular de SUTEBA de aquí de La Plata, hoy, digo, ante esta realidad, aparece un centro privado denominado ESBA, aquí muy cerquita, 7:55, que tiene una oferta privada muy tentadora, muy fácil, entre comillas es el textual, muy fácil y rápido de hacer, por la módica suma de 2.000 pesos por mes,
3 materias que te llevan 2 meses son 4.000 pesos. Claro. Estamos hablando de 1.300, 1.200 pesos la materia. Te vamos a pasar 2 audios muy cortos, como para que veas a dónde llegamos. Es un instituto que hace 30 años que está en otros lugares, que se ve que había mercado, porque estos institutos hay que entenderlos dentro del mercado. Sí, claro. Digo, Si y no ahora, hay mercado, no hay instituto. La Plata es un lugar donde hay infinidad de ofertas, cosa que vemos que ahora está pasando lo contrario. Porque La Plata tiene una impronta de educación pública muy fuerte, desde la Exacto. universidad hasta las escuelas secundarias, primarias, jardines, una impronta muy fuerte de escuela pública. Claro, por ese motivo es que este instituto abre justo en el contexto llamativo, esto es llamativo es la palabra, ¿no? Que abra el primer año en el marco del contexto del cierre de los bachilleratos. Sí. Escuchá lo que nos decía sobre, acá, ahí tenés los auriculares, Sí. Roberto, sobre el costo de las materias y cómo podés hacerlas. Sí, vos podés, así cursás de A3 y ya te lleva un año y medio. Si vos querés cursar la mayor cantidad de materias, también podés hacerlo. Sí, pero te va a salir más caro. O sea, Porque vos lo que pagás 2.000 siempre son por materia. por materia. Lo que vos pagás son las materias. Si vos querés que en vez de terminar en un año y medio, terminar en un año, bueno, perfecto, rendís de a 5. ¿Y cuánto sale ahí? El mismo, lo pagues ahora o más Sí. caro, va a ser exactamente igual. Bien, ¿y de a 5 cuánto me sale? Y calculá que va a salir 1.400 pesos más, 1.300 pesos más por mes. 1.300, o sea, sería 3.500 más o menos, Más redondeando, o menos, redondeando. y de a 5. Por mes. Bueno, esto eran los costos. Esto dice por mes, pero él te dice que las materias se hacen en 2 meses. Por ello repiten el ciclo cada 2 meses y vos te podés inscribir en cualquier momento del año, pero en mes par. Pues está todo organizado para que entres en mes par, rindas las materias que quieras, pagues, vuelvas a... Y si suspendés, no perdés, retomás cuando querés. Fíjate lo que nos decías, cómo, cuando te dice, mira, es muy sencillo, ¿cómo te vamos a tomar acá? Fíjate el modo en el que con el que te evalúan, perdón. Bien. Lo que sí recordar que si vas a venir a clases, solamente vas a venir a clases de 3 de esas 5 materias Sí. a las cuales vos te inscribís. Claro. Pero igualmente acá, Gonzalo, cualquiera de los chicos que están acá, los mismos profesores se van a dar el apunte para estudiar. Está bien. Porque te van a dar las preguntas, te van a dar las respuestas y vos tenés que estudiar. Te van a dar la pregunta, te van a dar la respuesta y después de eso te van a tomar 5. O sea, es un regalito claro. puesto dentro de un paquete económico. Un regalito bien pago. Bien pago. Sí. Digo, ¿cuántos van a poder acceder a Sí, esto? claro. No, Digo, no, y es, y aparte indigna, ¿no? Cuando la gobernadora nos hace responsable supuestamente del tema de la privatización, que es todo lo contrario, porque cuando el Estado está ausente, es el que juega el mercado. Eso es así, hay mercado porque no hay Estado. Hay mercado en estas cosas, en educación, porque no hay Estado, o el Estado restringe la posibilidad de poder brindarle estas escuelas, esta necesidad a los adultos en este caso, a chicos desfasados en edad, o bueno, en el caso de jardines de infantes, de o de cierre de maternales, cursos, maternales y demás. Entonces, yo creo que hay una política deliberada que también lo van a hacer. Ayer estuve hablando en Punta Indio, en Verónica, con el Instituto de Formación Docente, y me decían los docentes ahí que muchos les han interrumpido un plan nacional de formación docente que nosotros habíamos acordado en paritaria con el gobierno anterior y que lo tenía que dar el Estado en servicio, era muy bueno. Lo han interrumpido y ahora han enviado determinadas cuestiones o cursos o formaciones o actualizaciones que debería tener el docente. Los están empezando a pagar. Universidad Católica, Universidad del Este, claro, tal y tal, que les brindan estas posibilidades al tema de los docentes. ¿Por qué? Porque tienen miedo de no actualizarse, que los dejen sin trabajo, toda una serie de cuestiones. Pero en lugar de generar una iniciativa desde el Estado, con contenido significativo, planificada y demás, no, dan un listadito de cosas a saber y bueno, que se arreglen los docentes, que vayan a buscar el mejor
en lo que pueden, a donde pueden hacer los cursos para actualizarse, ¿no? Y pagando de su bolsillo. Leo acá, Roberto, que mañana SUTEBA llamó a sus afiliados a manifestar sus mandatos y que van a debatir después en un congreso de delegados. ¿Esto es así? Sí, nosotros hay asamblea por escuelas hoy y mañana. Mañana vamos a tener plenarios de delegados en todos los distritos y la semana que viene veremos, según los mandatos, en un plenario de secretarios generales, qué pasos vamos a dar. En principio estamos llevando adelante, vamos a llevar, además de medidas de fuerza que pueden salir, esto lo van a decir los docentes, pueden salir paros o van a salir también movilizaciones, marchas de antorchas, cuestiones que están, clases públicas que estamos haciendo en los distritos, pero también es interesante que estamos coordinando, va a haber una reunión, una conferencia de prensa el lunes con SICOP, con los médicos, con judiciales, sí, claro, con ATE y con los docentes, todos juntos vamos a tratar también de unificar acciones, iniciativas, porque lo que está pasando en la escuela le está pasando a los hospitales, le está pasando está pasando en los tribunales. En el tema de desarrollo social, vos fíjate la contradicción. Hoy le eliminan, el otro día hicieron una movilización los compañeros de las organizaciones sociales. Le eliminan la posibilidad, hoy están cobrando un plan que está por debajo, o sea, está por la mitad del salario mínimo vital y móvil. Además tenían determinadas unidades ejecutoras donde el gobierno les depositaba un dinero, con eso compraban materiales y podían reforzar un complemento en el salario de los trabajos, porque generaban trabajo. Les cortan todo eso. ¿Y qué le dicen que tienen que hacer? Tienen que ir a estudiar. Muchos ya se capacitaron y estudiaron, otros no, está bien. Ahora, tienen que ir a estudiar y les cierran los institutos de formación de los bachilleratos de adultos, por ejemplo. Es la misma contradicción de política que están llevando adelante, que es en el marco del ajuste. Bueno, aquí pasamos las palabras de la gobernadora, ¿no? Cuando la propia gobernadora dice, les echa la culpa a ustedes, a los gremios, pero también a los docentes. A los docentes, ¿no? también. Y dice, bueno, ya vemos que hay una virtual privatización o una real privatización de la educación, sí, porque una privatización de hecho. De hecho, esa es la expresión, porque la gente elige el privado. Digo, con estas medidas que adopta el gobierno a través del Ministerio de Educación, digo, lo que está haciendo el gobierno es abrirle el campo a los privados. Si vos tenés un chico de primer año que pasa segundo y ves que lo fusionan con chicos de tercero, le vas a decir, no, quiero ir a una escuela que sea una escuela que tenga primero, segundo y tercero, que pueda aprender los conocimientos. Esto es así, orientan el tema. Pero además la gobernadora primero debería estar bien asesorada, porque ha hablado con soberbia, ha hablado con enojo, con displicencia y con desprecio de los docentes, y con ignorancia también del trabajo docente. Porque habla de la evaluación a aprender, pero una evaluación a aprender que se fije bien los resultados, que hay dificultades y cosas que nosotros cuestionamos mucho, pero vamos a hacer en términos generales, daría un programa entero para hablar de las evaluaciones estandarizadas, pero que se miren los resultados en la escuela pública y en la escuela privada, como son, y va a ver que no son tan diferentes, que los docentes de escuelas públicas, prácticamente la mayoría son los mismos docentes de escuelas privadas. Pero además sí hay una diferencia en escuelas privadas con escuela pública, que en la escuela privada no se suspenden las clases porque le falta agua, porque se le caen los techos, o que la escuela privada tiene segundo idioma, tiene computación, tiene deportes, tiene talleres, materias extracurriculares, jornada completa, jornada extendida, que la escuela pública no lo tiene. ¿Y por qué no lo tiene? Porque el gobierno, el Estado no invierte lo que tiene que invertir. Ayer hablábamos con el diputado Robela, aquí, el diputado de la provincia de Buenos Aires, que está ternado para la presidencia de la Comisión de Educación, y justamente él coincidía en que hacía falta un salario digno a los docentes, mayores recursos. Y es que la plata está. Pero 40.000 millones de pesos, 40.000 millones de pesos que la provincia no iba a contar. A ver, el primer año dijeron que recibieron una provincia quebrada. Ahora, apenas asumieron, llevaron adelante una paritaria con nosotros. Nosotros reclamamos el 41, ellos plantearon el 25, llegamos al 35,4. ¿Cómo? Ahí estaba quebrada la provincia y pudieron llegar. Hoy que tienen 40.000 millones de pesos de más, después de 2 años de gobierno, que elegir a la nación, lamentablemente, a través del pacto fiscal que rechazamos, pero la realidad y la reforma previsional, pero la realidad es que hoy cuenta con 40.000 millones de pesos más, que es la guita de los jubilados, y el año que viene 65.000 millones de pesos. ¿Dónde lo utilizan? ¿Dónde la van a utilizar? Un gobernante
en la situación que ellos describieron para las elecciones, que había una provincia destruida, había emergencia educativa, sanitaria, judicial, social, en esos temas las tiene que gastar. Resolver estas cuestiones, no la gran obra pública. La gran obra pública hay que hacerla, está bien, pero si haces nada más, vos tenés prioridades. ¿Cuándo haces la gran obra pública o cuándo resolvés el tema de la emergencia educativa o sanitaria? Si vas a la gran obra pública sin tener en cuenta la emergencia educativa y sanitaria, lo que estás haciendo negocio favoreciendo a los amigos y no resolviendo, descuidando a la gente. Sí. Exactamente. Roberto, sabemos que estás muy corto de tiempo, tenés otros compromisos. Dos preguntitas más. La primera es, ¿por cuánto están dispuestos a arreglar hoy los docentes? ¿Cuál es la diferencia que los separa? La cláusula de actualización automática y gatillo. Claro, porque si no, no se va a cumplir, esa es la garantía, que si la inflación es más alta. El piso nuestro, no, por supuesto que quisiéramos mejorar el salario. Ahora, lo mínimo indispensable es no perder poder adquisitivo, no tener salarios a la baja. Eso es la primera preocupación. Y estamos reclamando un 20. Bueno, tendremos que, como pauta, tendremos que discutir con la cláusula de actualización automática. Bueno, veremos qué es lo que sucede con el tema de la discusión, y también estamos reclamando 4 puntos que el año pasado lo conseguimos, en realidad 3,4 fue el año pasado, de sumas fijas, que el año pasado pudimos recuperar de poder adquisitivo del año anterior, ese 3,4 más el 2,5 que sí fue al salario, y está consolidado, pero ese 3,4 ya se fumó porque fueron sumas fijas. Entonces queremos recuperar ese 4% que vaya al tema del salario este año. Veremos qué es lo que pasa, ¿no? Y el presentismo de ninguna manera. Nosotros de ninguna manera, porque no estamos de acuerdo. No lo van a aceptar. Que se castigue a un docente porque se enferme o porque tenga que cuidar a su hijo o porque estudie. Y esas fueron las palabras de la gobernadora, porque me escuchó a mí, me estaba contestando a mí. Dijo, no se trata de castigar a un docente, se trata de castigar a un docente que se enferma, que cuida a su hijo o que toma una licencia por estudio. Ella dijo, se trata de combatir el abuso, las irregularidades. Si es ese punto, ya se lo firmo. Al lado de la firma de Vidal va a estar la mía. Vamos contra el abuso, pero no castigar a los docentes que toman una licencia legalmente establecida. Hablaste de la gobernadora, hablaste de castigar. ¿Por qué crees que María Eugenia Vidal te apunta directamente a vos? Porque no le dijimos que no. No le dijimos que no. Le dijimos que no. No le dijimos que sí a las pretensiones de bajar el salario. Y le dijimos que no a llevar adelante un programa educativo que tenga que ver más con las leyes del mercado y la formación en una escuela que forme mano de obra barata o sujetos disciplinados, en realidad empleados disciplinados, que sujetos de derecho con una formación crítica, que se apropien del conocimiento y puedan transformar la realidad. Como le dijimos que no a agachar la cabeza, a callarnos la boca, nos apuntan directamente, pero no, por eso siempre lo pongo en colectivo, no a mí en particular, es al conjunto de los docentes, y en realidad a mí porque represento al conjunto de los docentes de la provincia de Buenos Aires. El año pasado quisieron demonizarnos mucho, y lo han hecho, y atacarnos mucho. Sin embargo, le salió mal, porque ¿qué dijo la gente? Por ejemplo, los docentes nos votaron por más del 70% de los votos. Sí, claro. Y hoy me entrevistaba una periodista de... ¿cómo se llama? De la revista Noticias, que va a salir una nota. Y se volvió en contra, me convirtió en una especie de referencia de la lucha por los derechos de los trabajadores, porque la gente en la calle, a diferencia de lo que piensan ellos, lo que ponen en redes y demás, me saluda, me alienta, me da fuerza. Y de 10 personas que me dicen, me dan cuestiones de aliento, alguna puede decir tener algún gesto de reprobación. Igual si te putean de lejos, porque como te ven... No, pero yo voy hay que mira, yo voy al almacén. Pensarlo 2 veces, ¿viste? Yo voy al almacén. Yo soy un tipo absolutamente... No. Te hemos visto por la ciudad acá, caminar con tu hija, tranquilo, voy hacer al una cine, vida... voy a comprar...
voy a comprar al almacén, voy a la ferretería, bueno, a los diferentes lugares, ando por mi casa, siempre por el barrio, sin tipo de custodia, nada, voy solo, soy una persona cualquiera, normal. Roberto, gracias por haber estado. Hay muchos otros temas que nos quedaron afuera, pero bueno, en algún otro momento seguramente lo trataremos. Ahora sabemos que estás comprometido con otras cosas. Gracias por haber venido, Roberto. Bueno, te agradezco muchísimo y por el programa, por darnos esta posibilidad y decir esto, ¿no? Los docentes vamos a seguir defendiendo nuestras convicciones, vamos a seguir levantando las banderas. Y bueno, esto que preguntamos, ¿por qué me apuntan a mí? Porque no le dijimos que no a la dignidad de los trabajadores y a la defensa de sus derechos. Roberto Baradel, titular de SUTEBA Buenos Aires, pasó aquí por Te la Debo, aquí en los estudios de radio.